Buenas tardes. Agradezco la presencia de ustedes en la sala. ¿No se oye? ¿Aquí? Hoy que recibimos a Javier Núñez, escritor argentino, que ganara con su novela Hija de Nadie el Premio Literario Casa de las Américas 2022. Javier tiene una obra anterior, desconocida creo aquí en Cuba, varios libros de cuentos y novelas. Tiene los libros de cuentos La risa de los pájaros, Praga de noche y La feroz belleza del mundo. Tiene las novelas La doble ausencia, Después del fuego y La música de las cosas, y otras obras narrativas como Tríptico, Postales de un mapa imposible y El pulso secreto de las cosas. La doble ausencia fue ganadora del Premio Latinoamericano a Primera Novela Sergio Galindo, y además fuiste finalista del Premio MC de Novela. Además, Javier fue declarado escritor distinguido por el Consejo Municipal de Rosario y también es coordinador de talleres literarios. El jurado destacó la novela de Javier entre las demás concursantes por su buen pulso narrativo, gran manejo de los diálogos y el tono cinematográfico de la composición. El propio Javier la ha calificado como un western gaucho y ha dicho que es un texto con el que pagas tu deuda personal con las novelas de aventuras e historietas que hicieron parte de tu lectura de formación. Dicho esto brevemente, Javier, te doy la palabra para que introduzcas al público en tu novela. Bueno, muchas gracias. Ahí se escucha bien, sí, me parece que sí. Ante todo, bueno, te agradezco la introducción, les agradezco a todos ustedes por estar acá acompañándonos en la presentación de la novela y agradezco fundamentalmente a Casa de las Américas no solo por haber publicado la novela a través del fondo editorial, obviamente le agradezco al jurado que la eligió como ganadora, pero fundamentalmente quería aprovechar la oportunidad para hacer un agradecimiento histórico por lo que han venido sosteniendo a lo largo de todos estos años. Creo que es un certamen como el Premio Casa de las Américas, es un premio de enorme importancia para lo que significa o para la literatura latinoamericana de los últimos casi 60 años. Y para mí es un honor muy grande poder estar hoy acá compartiendo o hablando de esta novela con ustedes. Para empezar, mi idea es contar un poco de qué se trata la novela, porque supongo que ninguno de ustedes la conoce. Y a grandes rasgos quisiera contar un poco qué es lo que quise contar en la novela y por qué. Se trata fundamentalmente la novela cuenta la epopeya de un pequeño grupo, una especie de familia ensamblada que se arma en el camino en un universo posapocalíptico. Es una novela distópica, vamos a partir de esa base, porque eso me va a permitir contar algunas cuestiones que tienen que ver con la construcción del universo y el porqué de esa construcción del universo. Este grupo, esta familia ensamblada, digámosle, que se va armando en el camino, está conformada fundamentalmente por tres personajes principales que son los que van a ir sosteniendo la trama de la novela a lo largo de los capítulos, que son Yara, la adolescente muda, una chica de corta edad, alrededor de los 14, 15 años, que es muda por una ablación de lengua, que es algo que después se va revelando en la novela, un personaje enigmático que a su vez es perseguida por dos fuerzas hostiles y que es ayudada por Solo Camacho,
un contrabandista que trata de auxiliarla y llevarla a lo largo del territorio que tienen que atravesar, y Viedma, una mujer exiliada de la ciudad de la que están huyendo. En este universo distópico, posapocalíptico que contaba, que transcurre la novela, queda en pie sobre todo una gran ciudad, una urbe hipermecanizada que toma el nombre de Baires en la novela, y es de algún modo, o se describe como una especie de monstruo que se alimenta de los recursos naturales de la allá afuera, de todo lo que queda alrededor. El resto, por fuera de la gran ciudad, es una especie de tierra de nadie, una estepa desértica, donde los pocos sobrevivientes que quedan en este universo posapocalíptico tienen que arreglarse como pueden. Las intenciones de la novela tenían, por un lado, abordar una historia que tuviera que ver con un universo distópico, una tierra posapocalíptica, porque me parecía que era un escenario propicio para tratar de contar o de proyectar algunos problemas o algunos miedos o algunos traumas existentes en la sociedad actual, y también fundamentalmente en Argentina, pero creo que son comunes a casi todos los países, sobre todo del cono sur del continente, donde hay cuestiones que tienen que ver, por un lado, con las grandes capitales que se desarrollan muchas veces alimentándose de los recursos de las provincias. Yo soy de una ciudad del interior de Argentina, donde tenemos esas tensiones permanentes con la capital por cuestiones vinculadas no solo con los recursos naturales o la falta de distribución de los recursos, sino también por las dificultades que muchas veces presentan para todo lo que tiene que ver con las expresiones culturales que se desarrollan a lo largo del país, los mercados de concentración que aparecen fundamentalmente en las grandes capitales, el mercado editorial, por dar un ejemplo, que suele estar concentrado, el 90% de los libros que se editan en Argentina se editan en Buenos Aires, y es un porcentaje muy chico el que se edita por fuera de la capital. Todas esas tensiones que son históricas, de algún modo lo que hacen es alimentar la ficción a través de esta representación en un universo distópico que las recoge y las proyecta o las transforma. Este universo o este mundo posapocalíptico que les contaba tiene lugar en un futuro que es impreciso, que no está claramente designado. Tampoco están designadas las causas por las cuales tuvo lugar todo esto. Sí se habla de un terremoto o una era de terremotos que prácticamente acabó con la civilización y que sienta las bases para esta aniquilación de la civilización, o prácticamente aniquilación de la civilización. Y entonces una de las cosas que me permitió a mí como autor para jugar con eso tenía que ver con la reconfiguración del terreno, porque uno de mis planteos a la hora de escribir esta novela o de empezar a planificar la novela tenía que ver con esa intención de querer transformar la geografía. No me interesaba tanto el lugar que era, transcurre en lo que vendría a ser lo que queda de la Argentina después de todo esto, pero que ya no se llama así, que ya los lugares ni siquiera son como hoy se conocen, sino que los terremotos lo que hacen es reconfigurar también la geografía.
y entonces modifica la topografía, modifica el terreno, en parte porque una de las intenciones tenía que ver con acercar la novela también al mito, que no fuera o no se anclara tanto en lo real, sino que se anclara un poco más en lo que podría ser, en lo posible, pero acercándose también al lado de la imaginación o algún lugar que estuviera incierto entre lo real y lo mitológico. De cualquier modo, la novela lo que no deja de ser es un viaje de aventuras, porque los personajes se van a estar enfrentando todo el tiempo a la necesidad de huir de estas dos fuerzas antagónicas o de estas dos fuerzas hostiles de las que hablaba al principio, que están en persecución de uno de los personajes, de Yara, que son una especie de secta, los hijos de Wolf, por un lado, y el ejército de mercenarios que envía a la ciudad, que están en persecución permanente de los personajes, lo cual obliga a los personajes que están en movimiento, emprendiendo esta huida desde la ciudad, a atravesar una serie de peripecias que creo que le dan mucha agilidad y mucho movimiento a la novela en ese sentido, porque van apareciendo a lo largo de los capítulos o mientras se va desarrollando la trama, una serie de eventos que los ponen siempre en situación de conflicto. Hay o esa idea, si se quiere, del movimiento contrario a la lógica. Hoy lo hablábamos a la mañana, esta cuestión de la huida desde la ciudad hacia el sur, cuando nos suelen vender la idea de que la esperanza siempre suele estar en el norte, ¿no es cierto? Y los personajes lo que hacen es ir en busca de la esperanza, ir en busca de la utopía en sentido contrario, huyendo hacia el sur. Creo que por un lado hay una especie de deseo, si se quiere, hay una especie de convicción ideológica, hay una especie de ambición de creer que las posibilidades y las esperanzas están más hacia el sur de las cosas que hacia el norte. Y los personajes salen de la ciudad yendo primero a través del desierto pampeano y después a través de las tierras patagónicas, buscando una especie de ciudad mítica que se nombra en la novela, pero que nadie conoce del todo, que se llama Confín, y que de algún modo creo que lo que representa es la persistencia de la utopía, incluso dentro de la distopía que se está contando, porque la novela, como decía, no deja de ser eso, no deja de ser una novela distópica, no deja de ser una novela amarga, como todas las distopías, no deja de ser una novela hostil, cargada de mucha violencia, donde hay contrastes muy grandes que se ponen de manifiesto, que tienen que ver con la hostilidad a veces que se generan en las propias ciudades, las hostilidades que se generan en las sociedades y también en los pequeños grupos o en los pequeños núcleos que se forman entre seres humanos. Entonces está permanente o está presente permanentemente en la novela esta tensión que tiene que ver con el poder y con lo que representa o con lo que puede acontecer en situaciones de poder.
No hay respuestas, por supuesto, porque creo que en las novelas o la literatura en general lo que suele traer son más preguntas que respuestas. Pero las historias muchas veces lo que nos permiten es contar ese tipo de cosas, plantear determinados escenarios para que nos podamos hacer determinadas preguntas y cuestionarnos, cuestionar a los personajes, cuestionar las tramas, cuestionar la historia. La pregunta, entonces, la novela, entonces, en ese caso, no deja de ser una pregunta sobre el poder, sobre los efectos del poder, tanto en las ciudades como en sus diferentes representaciones, en las sociedades grandes y en los pequeños núcleos que conforman los seres individuales, enfrentados a situaciones de necesidad de sobrevivir como sea, y cómo algunos van a buscar en la creación de lazos de comunidad formas de escape, y otros lo que van a tratar de hacer es sobrevivir a través de arrestos individuales que le permitan salvarse ellos aún a costa de los demás. Este tipo de escenarios, este tipo de universos, claramente son comunes a muchas de estas novelas, o a muchos de estos imaginarios, mejor dicho, porque el imaginario de las distopías es propio tanto de la literatura como del cine, de la historieta, y de diversas representaciones o diversas formas de contar historias. Podemos pensar incluso hasta en los videojuegos, donde también aparecen escenarios de estas características, y estas situaciones a las que hacía referencia también suelen aparecer porque creo que la distopía no deja de ser la forma en que pensamos o proyectamos nuestros miedos actuales o las posibilidades de miedos actuales. Entonces la novela, de alguna forma, o la trama de la novela tenía que ver, por un lado, con esas cosas, con la necesidad de contar y explorar ese tipo de universos para contar esta historia de estos personajes, y cómo se va creando de algún modo un lazo de unión y de comunidad entre ellos, porque después lo que va apareciendo tiene que ver ya a lo mejor con cuestiones que son más propias del resto de mi obra o de otras novelas fuera del género, que tienen que ver con los lazos humanos y con la forma en que los personajes se pueden reconocer o cómo pueden integrarse entre ellos y recomponer lazos sociales y lazos humanos que les permitan crecer y encontrar de alguna forma sus lugares de pertenencia en el mundo. Esta novela no deja de ser también eso, una forma de contar y de buscar ese camino de búsqueda de los personajes de ese lugar en el que sentirse fundamentalmente en casa, de sentir que encontraron un lugar donde poder desarrollarse, poder tener esperanzas, poder tener sueños de futuro. Hay dos puntos más que me gustaría comentar o destacar de la novela, que tienen que ver, uno tiene que ver con la hibridación de estéticas de la novela, porque es, como decía, es una novela distópica que transcurre en un futuro distante, pero que lo que hace es retroceder
hacia el pasado. Hay una especie de, digamos, o cuenta un universo en el que aparece una especie de retrofuturismo, porque dice el narrador en la novela en algún punto que era como si el mundo hubiera retrocedido casilleros atrás. Siglos o cientos de casilleros hacia atrás. Cientos de casilleros hacia atrás. Casi. Gracias por recordármelo. Y la idea o la sensación era esa, contar, llevar la historia hacia adelante, pero para poder contar una estética que lo empujara hacia atrás. Aparece esta ciudad hipermecanizada, que es la que de algún modo mantiene la idea de futuro y de proyección, pero todo lo demás que transcurre es de algún modo o está vinculado con elementos más propios del pasado. Entonces los personajes vuelven a moverse a caballo para trasladarse de un lugar a otro, los elementos tecnológicos desaparecen y son reemplazados en general por cuestiones que se manejan en forma mecánica, y ese tipo de hibridación, digamos, estética, esa mezcla, a la vez me permitió cruzar. A mí me interesa o me gusta mucho jugar con el cruce de géneros y de estéticas. La novela es una prueba de eso, porque en general yo nunca había escrito ciencia ficción en novela o distopías, sí en el cuento, pero mis novelas en general abordaban más cuestiones que tenían que ver con universos de realismo urbano. Y poder correrme de eso, poder correrme hacia espacios abiertos, poder correrme hacia lugares donde mover y empujar los límites de géneros, me resultó, por un lado, un desafío personal, un desafío como autor, pero sobre todo me resultó enriquecedor, porque creo que los desafíos narrativos muchas veces lo que hacen es abrirnos un montón de posibilidades, de universos nuevos que en general nos arrojan a una especie de abismo al momento de escribir, que creo que son necesarios. Uno no tiene que moverse en terreno firme al momento de escribir, sino poder adentrarse en lugares inciertos. Y creo que esa posibilidad de meterme en un género en el que habitualmente no me movía, permitió esa zozobra necesaria para que prosperaran un montón de cosas que de otra forma no hubieran, o no hubiera tenido la posibilidad. Con relación a las estéticas, lo que les comentaba era también este cruce que aparece. La novela está muy influenciada, o mejor dicho, originalmente la novela tenía una influencia muy marcada del western americano. Incluso todos los capítulos tienen nombres, títulos de películas, películas de cowboys, como le decíamos cuando yo era chico, películas de western. Sin embargo, hay un viraje también que tiene que ver con la vinculación o la apropiación de género, que me permite el anclarlo en representación o en un imaginario más propio de la tradición de Argentina. Entonces lo que aparece es el gaucho, lo que aparecen son elementos propios de la gauchesca,
el facón, el poncho. Hay un montón de elementos claramente que por una cuestión de época y por una cuestión también de cómo se movían en determinadas geografías y cosas que generan automáticamente el acercamiento entre el western y la gauchesca. Una alusión también a focos de resistencia de gauchos que se mantienen o tratan de mantenerse en la pampa. Exacto, pero por eso, además de los elementos comunes, lo que aparecía era los elementos propios de la literatura gauchesca, que es también la recuperación del imaginario del desierto como línea divisoria, de los focos de resistencia de los gauchos, del intento de expulsión y de cómo se van generando esos movimientos. Esa idea de la frontera no como algo que delimita los afueras del país, sino como líneas divisoras interiores. Y entonces, bueno, esos son cuestiones o movimientos que probablemente no estaban del todo pensadas a la hora de empezar a escribir la novela, sino que son cosas que uno va encontrando en el momento en que crece o se desarrolla de algún modo la trama. Y hay algunas, creo yo, sí, líneas que se quedan como abiertas, porque en la novela conocemos el pasado de muchos personajes, pero por ejemplo el de Solo Camacho. De Solo Camacho no sabemos nada. Ese personaje, de hecho hay un diálogo con Viedma que él intenta saber quién es esta persona y no puede. No, es un personaje que no tiene ese pasado por la idea misma de mostrarse en ese sentido como esa especie de héroe errante. Héroe a su pesar, obviamente arranca la novela con la resistencia típica del que no quiere ser héroe, sino que de algún modo es arrastrado por las circunstancias, pero que tenía en todo momento yo tenía esta idea de que fuera un personaje sin un pasado claro para el lector, precisamente o probablemente por esto que hablaba antes de la comparación con las otras novelas, donde en general los personajes principales de mis otras obras tienen pasados muy marcados, donde las cuestiones de lo que acontece en la novela siempre tienen vínculos importantes en ese pasado que se desarrolla y que se aborda y que se explicita, muchas veces también por la necesidad de profundizar en el alma del personaje. En cambio, en el caso de Solo Camacho, la necesidad narrativa para el personaje era que fuera una especie de sombra permanente, eso que tenía detrás o que conformaba el interior del personaje. Pero hay como un crecimiento personal, digamos, que ocurre durante el viaje. Bueno. Sí, hay un arco narrativo para el personaje que le permite ese crecimiento, gracias fundamentalmente a los demás personajes que va encontrando en el camino, y esto que decía antes, esa especie de conformación de familia, de camino que se arma y que lo transforma, o le da los elementos necesarios para iniciar, si se quiere, una transformación. Bueno, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Javier. Yo tengo una.
Javier, tú mismo mencionaste que en tu novela los personajes están constantemente enfrentándose, y bueno, eso lo hablamos esta mañana también, a situaciones y a decisiones en los que está en juego la vida personal. Justo hasta el mismo final. Y en el final de la novela, que no voy a revelar por supuesto, pero hay un personaje que tiene que tomar una decisión vital que de alguna forma yo creo que puede desencadenar que regrese a ese destino del cual está huyendo. No sé si te ubicas en lo que te estoy preguntando, pero bueno, la idea es cada lector, porque además es un final abierto, cada lector tomará, lo interpretará como prefiera, pero en tu caso, ¿qué preferirías? ¿Que lo interpretáramos de modo esperanzador, como el personaje de Viedma, o como solo Camacho, que en un momento determinado de la novela dice que en realidad en este mundo no hay segundas oportunidades? Es muy difícil hablar de esto en particular sin ser a lo mejor explícito en algunas cuestiones del final. Yo preferiría no inducir la interpretación del lector, ojalá la lean y ojalá vayan a tomar sus propias decisiones o su propia sensación. Pero creo que hasta este momento no estoy seguro si me había dado cuenta de esa ambigüedad posible. Sí creo que hay hay dos interpretaciones posibles de ese movimiento, del personaje tomando esta decisión, y que la decisión puede interpretarse como un destino inevitable para que nos acecha a lo mejor a todos, y que no importa cuáles son los movimientos y las cosas que hagamos, no podemos dejar de ser lo que somos. Pero al mismo tiempo aparece esta mirada esperanzadora que planteas, donde el seguir siendo de una forma determinada en un lugar nuevo o en una posibilidad de lugar nuevo puede abrirse a una mirada más esperanzada. Esta historia cuenta a lo largo de toda la novela un montón de dificultades que atraviesan los personajes por persecuciones, por carga de violencia, por abusos que los demás hacen de ellos. Fundamentalmente este caso puntual en el que hablamos, pero en general todos los personajes están sometidos a grandes abusos, y creo que de algún modo esta búsqueda o esta posibilidad de desarrollarse en espacios nuevos, en lugares nuevos, podría interpretarse también como algo más esperanzador, digamos, en la búsqueda de lugares de desarrollo de la utopía. Sí. Bueno, agradecemos a Javier su presencia aquí, felicitarte por el premio una vez más y muchas gracias a todos.